Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y te doy la bienvenida a Motivación TV en este jueves 28 de abril. Soy tu servidor y amigo Álvaro Patricio y nuevamente te doy las gracias por estar aquí cada 8 días. Y bueno, pues para mí es un gusto saludarte y sobre todo el agradecerte el que cada semana estés aquí en Motivación TV. Y no solo eso, sino que también a través de todos los comentarios que realizas a través de este programa, a través de las redes sociales, a través de los mensajes que me mandas, juntos podamos llevar a cabo este tipo de pláticas, este tipo sobre todo de reflexiones que, como yo insisto, simple y sencillamente tienen el objetivo de entrar en un espacio personal, en un espacio de reflexión, de pensamiento, para determinar y darnos cuenta cada uno de nosotros, según el tema que estemos platicando, qué tanto tenemos todavía que solucionar dentro de nosotros para poder cada uno ser mejores personas. Y si en un momento dado eso que estamos haciendo definimos que lo que estamos haciendo está bien, bueno, pues perfecto, y continuar adelante. Así es que gracias nuevamente por estar aquí en Motivación TV. ¿Alguna vez, y vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, alguna vez has escuchado el término de lavado de cerebro? Yo estoy seguro que sí. Y estoy seguro que sí porque a lo largo de la vida seguramente tú has escuchado en muchas ocasiones esta frase de lavado de cerebro. Tal vez a ti te hayan dicho, oye, ¿quién te lavó el cerebro? ¿O a dónde fuiste que te lavaron el cerebro? O inclusive tal vez tú eres quien ha dicho esta frase a otras personas. Lavado de cerebro. Y al final de cuentas, yo te quiero preguntar, ¿alguna vez a ti te han lavado el cerebro? ¿Tú sientes que alguien te ha lavado el cerebro? Si ese es el caso, ¿acaso esto quiere decir que tu cerebro lo tenías sucio? Yo recuerdo que en alguna ocasión llegué a escuchar a alguien que decía, es que cada uno de nosotros tenemos basura emocional. Yo cuando escuché este primer término, yo dije, a ver, basura emocional, ¿cómo que dentro de mi cabeza voy a tener basura emocional? Lo que yo sabía era que la basura era física y que la teníamos exteriormente y que además hasta pasaba un camión cada X tiempo, o pasa un camión, o pasa el que recoge la basura y le entregábamos a él la basura. Pero basura emocional, ¿crees tú tener dentro de ti basura emocional? Y entonces si tenemos esa basura emocional, si es que contestaste que sí, quiere decir que necesitamos de vez en cuando tener un lavado de cerebro. ¿Acaso tú te has lavado tu cerebro alguna vez en tu vida? ¿De dónde crees que provenga esta situación de basura emocional? Pues mira, yo no sé, pero tal vez razonando un poco sobre este concepto y sobre todo lo que hemos aprendido, tanto tú como yo, en los pasados temas de Motivación TV, como en otras áreas en donde pudimos haber leído o pudimos haber escuchado este término, yo digo que tal vez la basura emocional se origina por todos esos pensamientos negativos que tenemos dentro de nosotros. Pero aquí hay un detalle importante y es en donde yo llego a esta reflexión. A ver, si es cierto que, y hoy lo sabemos, que la ciencia nos ha dicho que cada uno de nosotros, tanto tú como yo, llegamos a tener aproximadamente entre 60,000 y 70,000 pensamientos en un solo día. Bueno, ¿cuántos de esos pensamientos son negativos? Por lo tanto, ¿los puedo considerar basura? Yo digo que no. ¿Por qué? Porque los pensamientos tanto positivos como negativos pues nos llegan, esos 60,000, 70,000 nos están llegando. ¿En qué momento esos pensamientos, inclusive pudiendo ser negativos, se pueden convertir ya en basura emocional? Yo digo que cuando hay un pensamiento, sobre todo de corte negativo, y que lo mantenemos durante varios días dentro de nuestra cabeza, y que lo estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo ese pensamiento, tal vez ahí sí ya es en donde podemos catalogarlo o calificarlo
como basura emocional. Esos pensamientos negativos que nos llegan y que nos hacen sentirnos tristes, deprimidos, no sé, tal vez enojados. Esos pensamientos que nada más de pensarlos nos ponen mal. Entonces, si los estamos repitiendo día tras día, llega un momento en que sí se convierten en basura. ¿Y por qué emocional? Pues porque están afectando, están llegando directamente a nuestras emociones. Y al llegar a nuestras emociones, bueno, pues hay un reflejo, hay una circunstancia dentro de nosotros que nos hace sentirnos mal y por lo tanto nos hace que durante todo el día o gran parte del día estemos molestos, enojados, inconformes, como que no nos hallamos, como que hay algo que no nos gusta y nos hace estar mal durante el día. Entonces, yo digo que esta basura emocional empieza por formarse a través de estos pensamientos negativos repetitivos durante varios días, repetitivos durante inclusive varias semanas, varios meses, y no me quiero imaginar todos esos pensamientos que han sido repetitivos durante años y que han pasado X cantidad de años y nosotros seguimos masticándolos aquí adentro de nosotros. Ese creo yo que es una de las fuentes de la basura emocional. Otro, todos aquellos mandatos limitantes que recibimos desde pequeños. Todos esos mandatos que recibimos en donde nos decían, tú no puedes, tú eres un tonto, todos esos que ya no sabemos y que hemos platicado en otras emisiones, todos esos mandatos son, en muchas ocasiones vienen desde nuestra infancia y entonces imagínate cuántos años los hemos venido cargando y por lo tanto, claro, ya se han convertido en basura emocional. Todos aquellos hábitos negativos o hábitos malos que tenemos y que al ser hábitos, por supuesto, se basan en la repetición, pero que los hemos repetido tanto y además al ser hábitos ya no los hacemos conscientes, están fuera de nuestra conciencia, por lo tanto no nos damos cuenta que venimos repitiendo un hábito y entonces son tantas las repeticiones que ya tenemos, lo hemos desgastado tanto que en efecto ya se convierten en basura emocional. Todas aquellas creencias tóxicas que cada uno de nosotros tenemos, en donde tal vez desde muy jóvenes traemos una creencia, mira, te pongo un ejemplo, no se te ocurra salir sin suéter porque te va a hacer daño. Y tú sabes que teniendo ese pensamiento tóxico aquí, sales tú a la calle y te enfermas. ¿Por qué? Porque tú traes el pensamiento que se me olvidó el suéter. Bueno, llevo tanta prisa que ni modo, me voy así sin suéter, pero seguramente me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque salir sin suéter a la calle implica enfermarse. Y entonces son creencias tóxicas que estamos trayendo desde muy pequeños porque tal vez alguien, nuestra mamá, nuestro papá, alguna figura de referencia, nos la instaló desde muy pequeños esa creencia. Nosotros la venimos replicando esa creencia y no solo para nosotros, sino que para todos los que están a nuestro alrededor. No salgas sin suéter porque ve nada más cómo está el tiempo y seguramente te vas a enfermar. Y entonces es tanta la repetición de esa creencia, es tanta el creer precisamente que sí se va a manifestar eso que estamos mandatando, que va a llegar un momento en que se convierta en basura tóxica. También, o basura emocional, también todo nuestro entorno negativo. Si tú estás en un entorno que sea negativo para ti, por supuesto que va a llegar un momento en donde vas a empezar a formar o vas a empezar a crear o a fabricar basura emocional. Un entorno en donde inclusive, permíteme decírtelo, puede ser el entorno familiar, en donde tú no te sientas bien, en donde te sientas a disgusto, en donde sientas como que no te hallas, en donde sientas que todo lo que está sucediendo ahí te está generando un malestar. Y entonces eso va generando dentro de ti esa basura emocional. El entorno del trabajo, si tú no estás a gusto con tu trabajo, ¿cómo vas a ir todas las mañanas a tu trabajo? Pues vas a ir de malas. ¿Por qué? Porque no te gusta. ¿Cómo vas a estar en el trabajo? Pues vas a estar de malas. ¿Por qué? Porque no te gusta. Las horas se te van a hacer larguísimas. Y lo que ya quieres es de que se acabe pronto con tal de que tú ya te vayas y termines y salgas de ese trabajo. Pero si además consideras que el entorno en tu casa es negativo, imagínate
Nada más tienes de tu trabajo a tu casa para llegar, porque vas a llegar a otro entorno negativo y entonces vas a seguir generando más basura emocional. Las palabras. Recuerda que yo siempre te he dicho, yo soy muy creyente del poder de las palabras. Por lo tanto, si cada uno de nosotros estamos repitiendo palabras negativas constantemente, palabras que tengan una energía negativa, entonces imagínate lo que están repercutiendo dentro de nosotros y por lo tanto fabricando esa basura emocional. Por ejemplo, si tú aprendiste desde muy chico que eres una persona frustrada, el simple hecho de hablar de frustración ya es una palabra cargada negativamente de energía. Por lo tanto, cada vez que tú pienses en frustración, cada vez que tú hables de frustración, hables de que te está frustrando tal cosa, hables de que eres un frustrado o frustrada, hables de algo que tenga que ver con la frustración, pues inmediatamente va a generar dentro de ti esa basura emocional. Entonces, simplemente te doy algunos de los ejemplos que yo considero que se pueden en un momento dado transformar en basura emocional. Seguramente tú tienes muchos otros conceptos y yo te pediría, como esto es una transmisión interactiva, yo te pediría que por favor también nos digas qué otras basuras emocionales, qué otros aspectos consideras tú que se puedan llegar a transformar en basura emocional. Los que yo te estoy diciendo son pensamientos negativos, mandatos limitantes, hábitos malos, creencias tóxicas, entorno negativo y palabras con una energía negativa. Entonces, si tú tienes otros, que yo estoy seguro que sí, por favor ponlo ahí para que todos, ahí en el chat, para que todos podamos aprender y podamos darnos cuenta no solo de estas que yo acabo de decir, sino de cuántas otras se pueden dar y que tal vez no lo traemos en el radar, y al no traerlo en el radar, pues no nos damos cuenta de que también estamos llegando a generar esa basura tóxica. Yo ya tengo aquí la transmisión, estoy teniendo un poco de problemas con el internet, pero seguramente en un momento más ya voy a tener aquí la transmisión para poder empezar a leer. En primer lugar, saludarnos, y en segundo lugar, empezar a leer todo lo que tú nos estés comentando en este momento, lo cual, insisto, agradezco mucho, porque al final de cuentas se trata de que cada uno de nosotros podamos aprender de las experiencias que cada uno vamos teniendo a lo largo de la vida. Y yo estoy seguro que al hacerlo, bueno, pues simple y sencillamente lo que vamos a realizar es de que déjame ver, es que aquí estoy viendo, no tengo la transmisión, es que te digo que tengo problemas aquí con el internet, pero ya, aquí ya tengo la transmisión. Y aquí ya tengo algunos de los comentarios. Gracias por esos comentarios. Lourdes Rodríguez, saludos Lulu, muchas gracias. Marta Calderón, vengo llegando, pero aquí estoy. Gracias Marta por estar aquí. Carmen Velázquez, buenas noches, igualmente muchas gracias. Katy Galván, un saludo allá hasta Michoacán, muchas gracias por estar aquí. Pepe Navarro, gracias también, saludos. Alma Rosalía, gracias, igual a Rosama, muchas gracias. José Navarro, muchas gracias. Katy Galván, gracias, muy amable por estar aquí. Bueno, continuamos en esto porque nos estamos dando cuenta de este aspecto de basura emocional, que por cierto, antes de continuar, hoy quiero darle un saludo muy especial a una persona que nos viene acompañando, como muchos de ustedes, cada 8 días, pero hoy no lo quiero dejar pasar, a don Jaime García Salazar. Un abrazo y gracias, mi agradecimiento, don Jaime, por estar aquí cada 8 días en Motivación TV. Sé que estos temas le han gustado mucho, espero que también le estén sirviendo como a todos nosotros, y bueno, pues mi agradecimiento y muy honrado de que nos esté acompañando, al igual que todos ustedes, pero don Jaime ya tiene algún rato que nos viene acompañado. Don Jaime García Salazar, muchas gracias por estar aquí. Bueno, estábamos hablando de las palabras. Entonces, cuando esas palabras son negativas, acuérdate que nosotros
platicamos con nosotros mismos, como a través de nuestro diálogo interno. Y yo no sé si tú sabías, pero en este diálogo interno, cada uno de nosotros nos llegamos a platicar y llegamos a decirnos a nosotros mismos entre 350 y 700 palabras por minuto, así como lo oyes. Tú en tu diálogo interno llegas a platicar contigo entre 350 y 700 palabras por minuto. Imagínate, entre 350 y 700 palabras por minuto. ¿Esto qué quiere decir? Que al día, en tu diálogo interno, y esto nos pasa absolutamente a todos, al día tú llegas a platicar contigo aproximadamente entre 504,000 y 1,008,000 palabras en un solo día. ¿Con quién habías platicado tanto que no sea contigo misma, contigo mismo? Para que veas cómo cada uno de nosotros nos venimos acompañando durante toda la vida. Y no solo nos acompañamos, sino que nos venimos platicando y que en un solo día, lo menos que llegamos a platicar son 504,000 palabras. Eso es lo menos, es cuando estamos más callados. Pero cuando estamos muy platicadores entre nosotros mismos, cuando tú platicas contigo misma o contigo mismo y estás muy platicador, muy platicadora, hasta 1,008,000 palabras en un solo día. Y entonces, de todas esas palabras que tú te dices en un día, ¿cuántas consideras que son negativas, limitantes, paralizantes, que te detienen, que te hacen enojar, que te ponen en mal estado, que te bajan tu estado de ánimo, que te bajan tu autoestima, que te ponen de malas? ¿Y cuántas de esas palabras te ponen en un buen estado de ánimo, te animan a continuar, te hacen ponerte alegre, te hacen ponerte feliz? Y eso que cada uno de nosotros hemos vivido con nosotros durante toda nuestra vida. ¿Qué tanto nos conocemos como para llegar en un momento dado a determinar cuántas palabras? Imagínate que hoy en la noche, ya que te vayas a acostar, digas, a ver, voy a hacer un inventario, vamos quedándonos bajos, de las 504,000 palabras que me dije hoy. A ver, de esas 504,000 palabras que me dije, ¿cuántas fueron negativas? ¿Cuántas me pusieron de malas? ¿Cuántas me hicieron enojar? ¿Cuántas me pusieron triste? ¿Cuántas me llevaron a mi pasado y me hicieron que mi estado de ánimo decayera? En cambio, ¿cuántas de esas 504,000 me dije bonitas para mí? ¿Cuántas me subieron mi ánimo? ¿Cuántas fueron de motivación? ¿Cuántas fueron de hay que continuar? ¿Cuántas de esto pasará? Y entonces, si hiciéramos este inventario de estas 504,000 palabras, quedándome en la base, quedándome en lo bajito, cada día, entonces ahí sí podríamos empezar a definir que nos empezamos a conocer cada uno de nosotros, y al conocernos nos estamos dando cuenta qué tanto daño o no nos estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si yo estoy empezando a generar de esas 504,000, la gran mayoría son negativas, limitantes, paralizantes, imagínate el daño que me estoy haciendo internamente. En cambio, si la mayoría de esas palabras son palabras que me llevan a empoderarme, son palabras que me llevan a darme ánimo, son palabras que me dicen, sí, a pesar de todo, yo sé que estoy haciendo bien y voy por lo demás, y que reconozco los errores que tengo y que en un momento dado voy a tratar de enmendarlos, y si ya no los voy a enmendar, cuando menos voy a pedir perdón, voy a pedir una disculpa, voy a disculparme, pero dándome cuenta de eso y además aprendiendo para que esto no vuelva a suceder. Y entonces imagínate a qué grado de autoconocimiento llegaríamos a tener cada uno de nosotros. Pero además de todas estas palabras negativas que nos decimos en un solo día, ¿cuántas hemos repetido día tras día? Dime una palabra o un pensamiento que tú tengas nada más en esta semana, que lo empezaste, digamos que el lunes, el domingo no, el sábado y domingo no, porque pues es día de descanso, ok, ahí no hay bronca, pero de lunes para acá, hoy es jueves, que ya llevas 4 días repitiéndote el mismo pensamiento, 4 días repitiéndote la misma palabra negativa, y entonces estás generando basura emocional dentro de ti. Mira,
Yo aquí, ¿qué te podría decir? Oye, pues ve a terapia, ¿no? En alguna ocasión escuchaba a una persona que decía que tanto la psicología como el coaching es lo equivalente a un lavado de cerebro. Yo dije, no manches, a ver, ¿cómo que la psicología y el coaching es un lavado de cerebro? He escuchado también a algunos psicólogos, y los entiendo y los comprendo porque pues están defendiendo su profesión y está bien, decir que el coaching es un lavado de cerebro. Y yo me pregunto, a ver, y lo vamos a ver más adelante para que sepamos exactamente cómo nace el lavado de cerebro, cuáles son las características del lavado de cerebro, y ahí vamos a poder determinar que no es un lavado de cerebro, simple y sencillamente porque mira, tanto en la psicología como en el coaching, ¿qué crees? No se te va a decir qué es lo que tienes que hacer para solucionar tus problemas o para alcanzar tus metas, no se te va a decir, sino que se te va a apoyar para que seas tú quien encuentre tus propias respuestas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que cada uno de nosotros llegamos a tener entre 60,000 y 70,000 pensamientos en un solo día, si estamos hablando que cada uno de nosotros en un solo día nos llegamos a decir entre 504,000 y 1,008,000 palabras y nos las llegamos a decir a nosotros mismos, ¿quién mejor que tú para que tú tengas tus propias respuestas? No las va a tener un psicólogo, no las va a tener un psiquiatra, no las va a tener un coach. No, las vas a tener tú, porque solo tú sabes tus propias respuestas, solo tú sabes lo que estás sintiendo, solo tú sabes lo que traes en la cabeza, solo tú sabes qué es lo que has hecho para solucionar ese problema. Y tal vez por ello, cuando tú encuentras tus propias respuestas a través de ese apoyo psicológico, a través de ese apoyo en coaching, que además el coaching va más bien dirigido hacia el logro de objetivos, no a que soluciones un problema de tipo emocional. Para eso sí están los psicólogos, para eso sí están los psiquiatras. El coach nada más te va a ayudar a que alcances tus metas, a facilitarte el camino a través de preguntas para que tú encuentres tus propias respuestas y que tú misma definas cuál es el camino que tú tienes que seguir para alcanzar ese objetivo que tú estás determinando. En cambio, quienes lavan el cerebro se valen de la intimidación y te dicen qué hacer. Esa es la gran diferencia que hay entre grupos o personas que se dedican, como se dice, a lavar el cerebro, y grupos de profesionales, ya sean psicólogos o coaches, en donde simple y sencillamente a través de una pregunta van a hacer que tú encuentres tus propias respuestas. Por eso, si tú te das cuenta, yo te hago muchas preguntas. Es más, cada 8 días yo te lo diga, va la primera pregunta despertador. Y entonces ese despertador es para reforzar más el que tú digas, caray, a ver, ¿de qué se trata esto? Y que entonces encuentres tus propias respuestas. ¿Por qué? Porque los temas que tratamos son temas a nivel general, pero en este tema solo tú y nadie más que tú sabes qué es lo que ha pasado en tu vida y por lo tanto tú sabes cuáles son las respuestas. Y si no las sabes, cuando te cae el 20, como comúnmente decimos, a través de una respuesta que tú misma o tú mismo te das, entonces es cuando te das cuenta de esa respuesta, te das cuenta de cuál es el camino que debes de seguir, y entonces tal vez defines, es que esto yo ya sabía que lo tenía que hacer, pero no lo tenía claro. Bueno, ya lo llegas a aclarar. En cambio, los grupos o las personas que se dedican, y lo pongo entrecomillado, a lavar el cerebro, ¿qué hacen? Utilizan la intimidación, utilizan el miedo para que entonces hagas tú lo que ellos te dicen que debes de hacer. O sea, no es encontrar tus respuestas, aunque no estés de acuerdo, tú tienes que hacer esto. Y lo vamos a ver más adelante. Hay por ahí circulando en las redes sociales un meme, una caricatura que es muy,
muy reveladora de esto que estamos diciendo, en donde está un paciente ahí acostado en un diván con el psicólogo, y entonces el psicólogo le dice: usted tiene sus propias respuestas, por lo tanto usted las tiene que encontrar. Y el paciente le dice: no, a ver, yo aquí a lo que vine es a buscar culpables. ¿Sí te das cuenta? ¿Sí te das cuenta de esa gran diferencia? No, tú sabes realmente qué es lo que está pasando dentro de ti, por lo tanto también sabes qué es lo que debes de hacer para que eso que está pasando dentro de ti y que tal vez te tengas que asesorar, tengas que leer, tengas que buscar. Bueno, sí, por supuesto, porque al final de cuentas, pues tampoco es de que sepamos absolutamente todo de la vida, y en muchas ocasiones pedimos un consejo a alguna persona, pero aguas con los consejos, y yo no me canso de repetirlo. El consejo que cada uno de nosotros damos, lo damos con base en lo que nosotros ya experimentamos. Por eso cuando a mí me dicen: oye, dame un consejo, a ver, para empezar, yo no soy consejero, por lo tanto yo no doy consejos. Pero si tú me estás pidiendo un consejo, yo te puedo decir qué hice yo en una circunstancia similar a la tuya. Pero esto no quiere decir que necesariamente esto que yo hice, tú lo tengas que replicar para solucionar tu problema. ¿Por qué? Porque aunque el problema se parezca, son dos situaciones y personas totalmente diferentes. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Sin embargo, se vale acercarse a alguien para pedir un consejo, simple y sencillamente para tener un panorama más amplio, y con base en ello cada uno de nosotros decidir qué es lo que debemos de hacer, cuál es el camino que debemos de seguir para solucionar ese problema. Por eso yo vuelvo a insistir: tú y solo tú eres quien tiene tus propias respuestas y nadie más. A lo mejor te cuesta trabajo reconocerlas, encontrarlas, pero están dentro de ti. Hoy, por cierto, tocó de piña y está de lujo. Está de lujo. Lavado de cerebro. Y entonces yo me pregunto, a ver, si yo tengo mis propias respuestas, ¿por qué me tengo que lavar el cerebro? ¿O por qué tengo que acudir con alguien a que me lave el cerebro? Yo no sé si tú viste esa famosísima serie de películas que se llamó El planeta de los simios. Hay una de las películas, no recuerdo cuál es el número, pero hay una de las películas en donde la doctora chimpancé, fíjate, la doctora chimpancé le dice al general gorila que va a lavar el cerebro del prisionero humano. Tienen a un humano que lo hacen prisionero. Acuérdate que estábamos en el planeta de los simios. Entonces todos los que interactuaban ahí pues eran simios. La doctora chimpancé le dice al general gorila que le va a lavar el cerebro a ese prisionero humano que acaban de apresar, le va a lavar el cerebro. Y entonces el general gorila le dice: lavar de cerebro. Esto quiere decir que le va a sacar el cerebro, lo va a lavar con agua fría, y una vez que ya esté lavado, lo va a volver a meter a la cabeza del prisionero humano. Y entonces la doctora chimpancé contesta: no, lo único que yo quiero es lavarle el cerebro para controlar su mente y que se enamore de mí. Yo me acuerdo mucho de esa parte de esta película, y ahora que estuve yo preparando el tema, me vino a la mente inmediatamente. Entonces, le lavo el cerebro, según lo que dice la doctora chimpancé, le lavo el cerebro, ¿para qué? Para que se enamore de mí, para poder controlar su mente y que se enamore de mí. Imagínate que esto pudiera ser posible. ¿De qué forma te pueden lavar el cerebro para que tú te enamores de una persona? Y a lo mejor dices: hasta parece brujería. Por lo tanto, si ese es el caso, entonces lavar el cerebro es una estrategia para manipular la mente de las personas. También se dice que lavar el cerebro es cuando una persona, como consecuencia de acudir o de pertenecer a determinados grupos, entonces
piensan, sienten y actúan de manera diferente a como eran antes. Pero aquí sí déjame hacer una aclaración. Muchos de nosotros, bueno, a ver, una de las necesidades básicas que tenemos las personas es el sentido de pertenencia. Debemos, como parte de la humanidad que tenemos, nos gusta pertenecer a grupos. Entonces, andamos buscando grupos durante toda la vida a los cuales pertenecer. El primer grupo al que pertenecemos, pues, es nuestra familia. Pero de ahí empezamos a tener grupos en la escuela, grupos en lo social, grupos de amigos, y llega un momento en donde empezamos a buscar grupos, ya sea de acuerdo a nuestras necesidades o ya sea de acuerdo a nuestras afinidades. Es decir, si a mí me gusta la parte motivacional, pues voy a buscar grupos de corte motivacional. Pero si yo tengo una necesidad, entonces voy a buscar un grupo en donde me pueda yo involucrar en esa necesidad que yo tengo. Por ejemplo, ¿cómo les llaman? Comedores impulsivos, ¿no? Entonces, voy a buscar un grupo que se dedique a eso, un grupo que me dé respuestas o que yo haga, que encuentre mis respuestas para ver qué es lo que yo tengo que hacer en esa parte de mi vida. Entonces, tenemos ese sentido de pertenencia, buscamos grupos. Esto no, o sea, a lo que voy no quiere decir que está mal que busquemos grupos, no, al contrario, está bien. ¿Por qué? Porque es un sentido de pertenencia. Aquí lo importante es de que tú puedes llegar a un grupo y si en ese grupo te dan libertad de pensar, libertad de expresar, libertad de sentir y libertad de actuar, pues es un grupo que te va a traer un beneficio porque tú acudes, vas a tomar como esponja lo que tú consideres que a ti te va a llenar, que a ti te va a saciar, que a ti te va a servir, y te vas y no pasa absolutamente nada. Inclusive, si no vuelves a regresar a ese grupo, está bien, no pasa nada. Nadie te va a andar siguiendo, nadie te va a estar hablando para, oye, ¿por qué no venía? No, simple y sencillamente fuiste y tal vez en una sola sesión tú dijiste, o no me gusta, o sí, con lo que se dijo ahí, ya solucioné mi bronca, ya vi de qué se trata y ya no me interesa seguir viniendo a este grupo, está bien. Pero ¿qué pasa con aquellos grupos con los cuales tú llegas y de entrada te exigen quedarte? ¿Qué pasa con esos grupos en donde te dicen, la entrada es a las 7 de la noche y vas a salir a las 12 de la noche y antes no te puedes salir? ¿Qué pasa con esos grupos que antes de que te vayas te dicen, la próxima sesión está al día, pero ¿qué crees? Que tú te comprometes a traer para la próxima sesión a 2 personas más. Y entonces empiezan a hacer que tú actúes de acuerdo a lo que ellos te están pidiendo. Y a lo mejor tú no estás a gusto o no estás conforme con que, a ver, ok, yo voy a regresar, a lo mejor lo que se trató aquí, pues sí me gustó, sí me motivaron, sí, lo que sea, ok, pero ¿por qué tengo yo que traer a 2 personas si yo vengo solo? ¿Por qué yo tengo que traer a 2 personas más? Y si no vienes, entonces no entras. O peor aún, ¿qué crees? Como tú vas a traer 2 invitados la próxima semana o la próxima sesión, tú vas a pagar la entrada de esas 2 personas, pero la tienes que pagar ahora. Y entonces ahí vas, tú sacas tu dinero y pagas lo que te dicen que es de esas 2 personas. Y entonces andas buscando, como ya lo pagaste, andas buscando a quién invitar. Y entonces, si esas personas te dicen, oye, no, pues yo, gracias por la invitación, pero pues yo no voy. Oye, pues yo ya hasta pagué por ti. Bueno, pues, ¿y quién te dijo que pagara? No, pues ya pagué y hasta se enojan. ¿Por qué? Porque si tú no vas, y en muchas ocasiones lo peor es que decimos, pues ya hasta pagó por mí, y como en muchas ocasiones no sabemos ser asertivos, en donde podríamos decirle, oye, pues qué pena que pagaste por mí, yo no te lo pedí, agradezco mucho que hayas pensado en mí, pero no voy a ir, no me interesan esos grupos, no van conmigo, no lo necesito, no, lo que tú quieras. Pero como no somos asertivos, bueno, pues a ver, vamos, por la pena, porque pues ya pagaste, ¿no? Y entonces ahí vamos. Y ahora, cuando ya vas a salir, ahora te dicen que la próxima semana tú que fuiste simplemente por quedar bien con tu amiga o con tu amigo que te invitó, ahora tienes que pagar lo de 2 personas y para la próxima tienes que traer a esas 2 personas porque ya estás pagando tú. Entonces, fíjate, este es un primer acercamiento
de esta gran diferencia que hay en estos dos grupos, porque en el primero tú buscas esa pertenencia, en los segundos te están obligando a pertenecer a esos grupos, por lo tanto, están haciendo que tú ya actúes de una manera diferente a como eras hasta antes de que entraras a ese tipo de grupo. ¿Sí te das cuenta? Y es en donde debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros hablamos de libertad, y esa libertad está en donde si yo entro a una plática y no me gusta la plática, pues me salgo. Si a ti ahorita no te está gustando esto que estamos platicando, crees que no te va a servir, si tú sientes que como que dices, pues no, el tema como que no me llama la atención, o sabes que este Álvaro Patricio ya me cayó gordo y no, ¿para qué? Apágale y cámbiale y no hay bronca. O sea, no te vamos a obligar a que aquí te quedes, pero hay grupos que sí te obligan a que tú te quedes. Es más, hasta te hacen pagar para que digas, no, pues ya hasta pagué, ahora me espero aquí hasta el final. Porque pues cuando menos para que valga la pena lo que pagué, ¿no? ¿Sí te das cuenta? Entonces ahí es en donde debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque este tipo de grupos, los segundos, actúan con base en la coerción. Es decir, te están obligando a... Y esto también lo hemos visto, esto del lavado de cerebro, mucho en las áreas política y religiosa, y también en la parte publicitaria, con todos esos mensajes subliminales, es decir, esos mensajes que nosotros no estamos viendo, no somos conscientes que los estamos captando, pero que obviamente los estamos captando. Y entonces es una forma de manipularnos internamente para que compremos, es una forma de manipularnos para que volteemos a ver, ¿por qué crees que la mayoría de los comerciales, y date cuenta hoy cuando ya le apagues aquí, ya sea ahorita o al rato que terminemos, ponte a ver la tele y vas a ver cuando entran los comerciales por qué sube el volumen inmediatamente? Y entonces ahí andas buscando el control para bajarle. Y ya que empieza la programación que tú estás viendo, otra vez vuelve a un volumen mucho más bajo y le tienes que subir. Porque de entrada es para captar tu atención, es para que voltees, cuando menos es para que agarres el control. ¿Y qué pasa cuando agarras el control? Ves la tele para ver que se está bajando, y al ver la tele, ahí viene un mensaje subliminal con el cual están manipulando tu cerebro. Igual en la parte política y en la parte religiosa. De ejemplos podemos hablar muchos, y hay ejemplos que han sido públicos, inclusive a nivel mundial. Yo recuerdo mucho esta secta de Charles Manson, hace muchos años, yo recuerdo que estaba pequeño, que entre todos ellos mataron a esta actriz Sharon Tate allá en los Estados Unidos. Y entonces, pues yo recuerdo que se habló mucho y se hablaba de la secta. Creo que yo era la primera ocasión que escuchaba hablar que de una secta, etcétera, ¿no? En donde te van manipulando y todo esto. Otro caso fue el de la guerra de Corea, en donde se dice que a muchos de los prisioneros norteamericanos lo que hicieron fue que empezaron a utilizar ciertas técnicas, ciertos procedimientos, ciertos protocolos, como les llaman ahora, para con los soldados norteamericanos que habían aprendido. Y entonces, después de algún tiempo, resultó con que algunos, no todos, pero algunos de esos soldados que estaban luchando por los Estados Unidos, ya después estaban en contra de los preceptos de Estados Unidos y estaban a favor de la política coreana. Entonces, ¿qué les dijeron? ¿Qué les hicieron durante el tiempo que estuvieron ellos apresados para hacerles cambiar la óptica de lo que tenían hasta antes de... Ya en un caso más práctico, más de acá, las redes de mercadeo. Mira, en alguna ocasión me invitaron, me estaban invitando a que yo acudiera a dar pláticas motivacionales. Entonces, y me dijeron, son redes de mercadeo y todo eso. Como yo realmente era la primera vez que recibí una invitación de ese tipo, yo les dije a estas personas, ok, ¿cuándo tienes la próxima? Déjame ir pues, para ver de qué se trata, porque la verdad es de que, yo te soy sincero, yo nunca he estado en una de estas, necesito ver cuál es la dinámica y todo. Entonces yo acudí como público cualquiera, yo acudí como una persona interesada en eso que estaban promoviendo en ese momento, y por lo tanto, pues me senté ahí entre todos los asistentes, es más, inclusive más bien en la parte de atrás, no tanto camuflajeándome, pero sí para tratar de observar a la gente, para ver cuáles eran sus reacciones, y en un momento dado, la persona que estaba allá adelante motivando,
cómo reaccionaba la gente ante ese motivador. Bueno, en lo primero que yo caí es de que el cuate que estaba allá adelante, olvídate, hablando así de que no, y tú eres lo máximo, y tú tienes un gran poder, y todo eso que tú tienes adentro, tú lo puedes traer a esta parte. Imagínate nada más, imagínate lo que tú puedes ganar si tú entras a esta parte, no recuerdo ni de qué eran los artículos, pero si tú entras y empiezas a vender esto, mira, yo empecé como tú, ahí en ese lugar en donde tú estás, ahí estuve yo. Y cuando yo estuve ahí, yo no traía ni un peso en la bolsa. Es más, sí traía un peso, pero era el peso nada más que me iba a servir para el boleto del metro, para regresarme, porque era lo único que tenía. Si yo en este momento te enseñara mi estado de cuenta, tú te sorprenderías de la cantidad de dinero que yo he hecho aquí. Y tú estás en la posibilidad del día de hoy de hacer esto. Cuando yo escuché esto, yo dije, no mames, perdón, no juegues, bueno, no manches. O sea, ¿cómo es posible que estés manipulando hacia la gente? Al final de cuentas, yo levanté la mano y le dije a este cuate, le dije, oye, y tú traes tu estado de cuenta bancario porque a mí me interesa. Por lo tanto, yo sí quiero ver tu estado de cuenta bancario, pues para ver cuánta lana traes. No lo traigo ahorita, pero ahorita terminando nos ponemos de acuerdo y nos vemos y por supuesto que sí te lo enseño. ¿Qué crees? Que terminó el evento, terminó su presentación y ya no lo volví a ver. Entonces, fíjate cómo te van manipulando y tratan en un momento dado de engancharte a través de este tipo de técnicas. En un lugar en donde yo trabajaba hace algunos años, pues yo intervenía ahí, tenía relación ahí con muchas personas en el aspecto de trabajo, inclusive en nivel sindical y todo esto. Y yo recuerdo que había un líder sindical, y no todos son iguales, lo quiero aclarar, hablo específicamente de este líder sindical, en donde él tenía la costumbre de que cuando llegaba para buscar sacar un beneficio para él o para sus trabajadores, él traía, como él mismo decía, un as bajo la manga. Y entonces, él sabía cuando pedía algo y que no procedía. Y que por lo tanto, ya conociéndome a mí, sabía que yo le iba a decir que no. Porque no era porque yo estuviera cerrado a la petición, no. Si yo la veía justa y la veía procedente, bueno, pues adelante, ¿por qué no? Y siempre y cuando estuviera dentro de las normas éticas. Pero cuando no, yo decía que no. Entonces, él utilizaba ese as bajo la manga cuando él sabía que lo que iba a pedir no procedía. Y entonces yo recuerdo muy bien que él siempre llegaba con su portafolio, se sentaba enfrente de mí, no me quitaba la vista de encima, es más, yo me movía así tantito como para acá y él se movía también, y no me quitaba la vista de encima, ¿no? Obviamente eso es una actitud para intimidarte, como para que tú te sientas nervioso, como para que con tal de quitártelo le digas que sí. Bueno, además de eso, llegaba un momento en donde te lo pedía, tú le decías que no, insistía, le volvías a decir que no, ya para la tercera que le decías que no, le decía, oye, mira, me decía más bien, mira, la verdad, Álvaro, es de que pues yo no quisiera utilizar otros aspectos que yo traigo, porque mira, y entonces abría su portafolio, sacaba una hoja, que así como te la voy a enseñar esta tarjeta, así le decía, tengo esto que yo podría utilizar en tu contra. Pero yo, obviamente no alcanzas ni a ver de qué es, imagínate, mira Álvaro, yo tengo esto que yo podría utilizar en tu contra. Y lo volví a guardar, ¿no? Obviamente, pues era un papel cualquiera. ¿Y qué era lo que hacía? Estaba utilizando una técnica de intimidación, de coerción, con tal de lograr su objetivo. Estaba tratando de lavarme el cerebro a través de que, ¿qué traerá? ¿Cuánto me estará comprometiendo con esto? Y lo guardaba como, aquí es el lugar seguro, y aquí lo tengo, y lo puedo sacar en cualquier momento. Entonces, ve cómo son personas que utilizan este tipo de técnicas, ¿para qué? Para lavarte el cerebro. ¿Para qué? Para que hagas tú lo que ellos quieran que hagas. Para que actúes como ellos quieren que actúes. Para que pienses como ellos desean que tú pienses.
inclusive para que sientas, ¿verdad que no te duele? No te puede doler porque esto no es nada, entonces no te duele. Y llega un momento que tú dices, no me duele. ¿Por qué? Porque se han metido tanto y sobre todo les has permitido meterte tanto que a través inclusive de la culpa, no, es tu culpa. Yo estoy aquí por tu bien, pero al final de cuentas, toma en cuenta que es por tu culpa. Y entonces empiezas a ceder. Eso sí, es lo que se llama lavado de cerebro. Cuando utilizan la coerción, cuando están utilizando el que a fuerza debes de hacer lo que ellos quieren, cuando te dicen cómo actuar, cuando hasta te dicen lo que debes de sentir. Eso es en donde debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque te dicen verdades a medias o de plano te dicen mentiras, pero además te lo dicen tan seguros que hasta les crees. ¿Por qué? Porque están tan entrenados en esta parte que hasta les crees. Que dices, chingado, o sea, yo sé que es una mentira, pero me lo dijo tan seguro que creo que ya le estoy creyendo, ¿eh? ¿Sí te das cuenta de esta parte? Y mira, hay diferentes técnicas y nada más te las voy a nombrar rápido para que tú sepas y estés abusada o abusado cuando quieran contigo hacer algo de esto. En primer lugar, hay un control total de la comunicación. Es decir, ¿te acuerdas de Adal Ramones cuando en su programa decía, ¿quieren monólogo? Y todos, sí. Bueno, el control total de la comunicación es cuando una persona es un monólogo. Es decir, solamente él habla, solamente él dice, solamente él decide, solamente vale lo que él piensa, solo su opinión es la válida y la tuya no va, tú estás oyendo. Y al oír tú aceptas. Tú no me tienes que decir nada, tú no tienes tampoco que estar en contra de lo que yo digo, porque aquí el único que habla soy yo, y por lo tanto lo que yo digo es lo que tú debes de hacer. Entonces hay un control total de la comunicación. ¿Te ha pasado? Otra cosa, o que te dicen, yo solo tengo la razón. ¿Y tu razón? Y vamos a ver más adelante que tanto la razón como la verdad como la realidad a nivel universal no existen. Escúchalo bien. La razón, la verdad y la realidad a nivel universal no existen. Y no te vayas porque más adelante te voy a decir por qué. Otra técnica que utilizan, imposición de castigos físicos ante la desobediencia. Y puede ser castigos físicos o inclusive castigos morales. Es que si haces esto, vas a pecar. Y te vas a convertir en un pecador. Y te vas a ir al infierno. Y entonces tú solito ya nadie te va a sacar de esa hoguera. Y entonces dices, chinga, pues ¿quién quiere estar ahí, no? ¿Quién quiere estar en el infierno? No, pues mejor no. Entonces, hay imposición de castigos, si te lo dicen, tanto físicos como emocionales, si tú desobedeces algo de lo que ellos quieren que tú hagas. Porque hay de ti que oses no hacer lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque estás violando esos principios. Y en muchas ocasiones utilizan a Dios para... Es que Dios, siempre hay un Dios que está viendo y yo estoy seguro que Él te está viendo. Y así hasta te hacen la manera tú que ya quedes así, que ya no sepas ni qué onda, ¿no? Otra técnica. Te dan recompensas por obedecer. Si tú eres una persona obediente, entonces te voy a dar una recompensa. Te voy a dar un premio. ¿Te acuerdas de Pablo? De lo que hacía con las ratas. Igual. Estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Entonces, si obedeces, te voy a dar una recompensa, te voy a dar un premio. ¿Para qué? Para que tú sigas obedeciendo y cada vez que obedezcas vas a tener más premios y más premios y más premios. Y a lo mejor ese premio es de que ya no voy a ser indiferente contigo, ya te voy a voltear a ver, ya te voy a hablar, te voy a quitar la ley del hielo. ¿Sí? Otra técnica, creación de dogmas. Solo debes de creer en esto. Y no preguntes. Aquí no se aceptan preguntas. Y entonces tú debes de creer, y aunque tengas miles de dudas acá y miles de preguntas, no puedes preguntar. ¿Por qué? Porque es un dogma. Por lo tanto, al ser dogma,
debes de creer sin razonar, sin pensar, sin preguntar, sin dudar, simple y sencillamente cree en lo que te estoy diciendo. Otro, no al sentido crítico. Es decir, no pienses, no digas, no sientas. Solo obedece. Y otro, la cesión de voluntad. Cuando le cedemos a otra persona totalmente nuestra voluntad. Es que déjame, yo lo hago. Y lo hago por ti. ¿Y sabes por qué lo hago por ti? Porque es por tu bien. Y entonces tú dices, no, pues sí, cuánto me quiere, cuánto me ama. Y entonces le cedes tu voluntad a la otra persona. ¿Cómo la ves hasta aquí? ¿Te acuerdas aquella, rápidamente, ahorita me vino a la mente esto, ¿te acuerdas aquella reflexión que comentamos hace algunas semanas en donde una señora a su hijo le infunde el miedo de que no debe de salir a la calle porque en la calle hay muchos peligros y pueden robar a los niños y todo? Entonces le va infundiendo el miedo y al niño no lo deja salir a la calle, pero el niño pues tiene que crecer y llega un momento en donde dice, oye mamá, no, pues yo ya quiero salir. Y entonces llega un momento en donde la señora ya no sabe qué hacer porque sabe, tiene sus propias respuestas, sabe que debe dejar salir al hijo, pero como lo ha acostumbrado porque le ha establecido ese mandato, ese dogma, esa creencia de que no debe de salir porque si sale a la calle está en un peligro inminente, entonces va con el psicólogo la señora y le dice, oiga, no, pues lo debe dejar salir, pues ya es un joven, de chiquito a lo mejor lo puedo manipular, pero ya de grande, pues no, ya lo tiene que dejar salir. Y entonces dice la señora, no, pero ¿qué haré? Y entonces regresa y le dice, mira, ya te voy a dejar salir, pero para que cada vez que salgas estés protegido, te voy a dar esta medalla. Y se la pone, porque le dice, volteate, o sea, hace lo que, volteate. Y ya se voltea el hijo y le pone. Y entonces, esta medalla que tienes aquí es la que te va a proteger cada vez que tú salgas a la calle. Y entonces el hijo, ¿y en serio me va a proteger? Sí, te va a proteger, no hay bronca, vas a ver que con eso. Bueno, pues ok. Pero el joven no sale. Y pasan varios días y no sale. Pasa una semana y no sale, pasan 2 y no sale, pasa un mes y no sale. Y entonces la mamá le dice, oye, ¿por qué no sales? Si tú ya tienes una protección que yo te di, ya puedes salir. No, pero que no, es que no, ahora no quiero salir, porque ¿qué tal si me roban mi cadenita? ¿Te das cuenta cuando cedemos nuestra voluntad hacia otras personas lo que puede llegar a suceder? Es cierto que hay grupos que a través de la coerción infunden miedo y exigencia para que los obedezcas. Lo que te decía hace un rato, debes de traer 2 invitados, no te puedes salir de aquí, ya estás aquí y ahora te quedas, y etcétera. ¿Sí? Ya de eso ya te lo dije. Es cierto que existen estos grupos, pero esto me hace entrar a un tema que para mí es apasionante, y es apasionante desde el momento en donde yo fui a ver un monólogo en la Ciudad de México, un monólogo que se hizo muy famoso y en el que hablaban del pensamiento mágico. Y entonces, como yo he estado metido en lo de desarrollo humano desde hace mucho tiempo, como para mí la imaginación es importantísima para el desarrollo y para el enriquecimiento emocional de las personas, yo dije, no, pues yo voy a verlo. Y además me lo recomendaron, no, que está muy bueno, y ahí voy, ¿no? Y entonces yo ahí empiezo a escuchar al actor que hace este monólogo, porque todavía tengo entendido que lo sigue haciendo, y seguramente tú ya has ido a ver esta obra, en donde él habla del pensamiento mágico. Y con todo respeto, él dice, es el pensamiento mágico pendejo. Entonces yo ya chinga así como que, a ver, espérame, ¿de qué se trata, no? Él dice, es que, por ejemplo, y hay videos en YouTube, o sea, no estoy hablando, es público esta parte, ¿no? Él dice, es que, por ejemplo, si tú quieres ser tenor, a lo mejor tú no tienes esa habilidad, tú no tienes esa capacidad torácica para ser un gran tenor, pero tú quieres ser tenor, entonces tú tienes el pensamiento mágico de que tú vas a ser un gran tenor, pero por el otro lado no tienes la capacidad para poderlo realizar, y eso
te va a generar frustración, por lo tanto, es el pensamiento mágico pendejo. Entonces, yo me quedé pensando, a ver, y yo se lo dije porque esta persona, en algunos de sus presentaciones, ya al final aceptaba el intercambio con el público. Y yo recuerdo que yo le dije a esta persona, a ver, pensamiento mágico pendejo. Entonces eso quiere decir que todos somos pendejos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la imaginación existe. Y desde muy pequeños cada uno de nosotros nos empezamos a imaginar escenarios, empezamos a imaginar mundos como parte de lo que queríamos llegar a ser. Todas esas ilusiones, todos esos sueños, imaginación, todo eso que evocamos, estados ideales. ¿Por qué? Porque era lo que deseábamos, lo que esperábamos, lo que queremos, lo que atraemos. Todos lo tenemos. Y además, yo había leído a Walt Disney, y Walt Disney tiene una frase que se hizo famosa en todo el mundo que dice, si tú lo puedes imaginar, lo podrás realizar. Por lo tanto, esa imaginación es lo que activa o debe de activar la acción para que tú vayas en pos de eso que tú quieres. Pero algo, sí existe la imaginación, pero ¿qué crees? Que también existe la conciencia. Por lo tanto, eso que yo imaginé, tal vez yo no tenga la habilidad ni las competencias para poderlo realizar. Yo quiero ser astronauta, pues a lo mejor yo no tengo esa capacidad para conocer de números y de física y de astrología, a lo mejor yo no. Pero tampoco me voy a frustrar, ¿por qué? Porque no fui astronauta, porque entonces tengo una de dos, o me entreno, aunque me cueste el doble o el triple, pero me entreno porque es tanto mi deseo de ser astronauta para llegar a eso, o de plano aplico la técnica del oso, que ya le he dicho aquí en otras ocasiones, la técnica del oso. ¿Cuál es la técnica del oso? Todo eso que imaginamos, todo eso que soñamos, todo eso que anhelamos, todo eso que queremos atraer hacia nosotros, todos los escenarios que nos vamos formando cada uno de nosotros en nuestra mente, en nuestra imaginación, en nuestras ilusiones, todo eso vamos a tratar de obtenerlo. ¿Por qué? Porque ya lo fabricamos aquí, ya nos vimos como astronautas, ya nos vimos solucionando un problema, ya nos vimos saliendo de esta crisis en la que estamos ahorita. Entonces, lo obtengo, así me cueste mucho trabajo. Si no lo puedo obtener, lo sustituyo. Ok, no pude ser astronauta, ¿qué puedo hacer? Pues a ver, ¿a cuáles otras de las profesiones que estén relacionadas con esta parte de la astronomía puedo sí tener ahí las capacidades? Pues que tampoco las hay. Entonces aplicando la técnica del oso, si no lo pude obtener, si no lo pude sustituir, la tercera es olvídalo. Entonces ahí es en donde entra la conciencia. Y entonces yo le decía a este cuate, a ver, entonces todos somos pendejos. ¿Por qué? Porque todo eso que yo soñé, todo eso que yo me imaginé desde pequeño, yo no soy todo eso que me imaginé. Muchas cosas quería yo ser desde muy pequeño que ahora no lo soy. Entonces soy un pendejo porque no lo logré, porque mi camino fue otro, porque hice otras cosas diferentes a lo que yo había pensado desde pequeño. Y aún no estando pequeño, ¿cuál es un deseo que tú tienes en este momento? ¿Qué es lo que quieres realizar? Y si no lo logras, ¿quiere decir que eres pendejo? Pues no. Obviamente entiendo el porqué del éxito de ese monólogo, porque tal vez muchas personas se identificaron con lo que dice el autor ahí, y que además está muy bien llevado, o sea, está interesante, incluso te provoca risa y todo, está bien, pero también hay que empezar a razonar y hay que empezar, porque si no, al final de cuentas sería un mandato. ¿Por qué? Porque entonces es el pensamiento mágico, pero ¿cuál es el otro pensamiento? Porque si hay un pensamiento mágico, ¿cuál es el otro? ¿Cuál es el que utiliza esa persona? Pues de acuerdo a sus experiencias, a lo que haya vivido cada una de las personas que estábamos ahí. Entonces, fíjate cómo en un momento dado existe, sí, el pensamiento mágico, pero también hay un segundo pensamiento que es el pensamiento crítico. ¿Cuál es el pensamiento crítico?
Todos tenemos la capacidad de analizar, de juzgar, de examinarnos, de dar opiniones. O sea, ese sentido crítico en donde yo puedo definir a través de mi conciencia, pues yo querré ser astronauta, pero pues no tengo la capacidad. O inclusive, mira, te voy a confesar algo. La primer profesión que yo escogí, cuando a mí me llegaban a preguntar, ¿qué vas a hacer tú de grande? Yo decía, yo quiero ser arquitecto. Y durante muchos años yo traje en mente ese deseo. Y yo visualizaba muchas de las obras que iba a hacer. Muchos de los edificios que existen allá en la Ciudad de México, yo hacía maquetas, estando todavía en la secundaria, estando en la prepa. ¿Por qué? Porque mi deseo era ser arquitecto. Y cuando estaba yo en primero de prepa, o en cuarto, como normalmente le llaman, en ese momento yo di un giro total y dejé a un lado la arquitectura. ¿Por qué? Porque alguien metió en mí la creencia de que era una carrera carísima por todos los materiales que había que comprar, y que además yo estaba consciente de ellos porque yo empezaba a hacer maquetas a mi manera, a mi gusto, sin ningún estudio, simple y sencillamente por gusto. Y entonces, que era una carrera carísima y que mi familia no tenía los recursos para pagar esa carrera. Por lo tanto, se quedó a un lado. Y entonces escogí mi otra carrera, que es actualmente mi profesión, que ya no la ejerzo ni nada, pero al final de cuentas estudié eso, y que esta segunda carrera de contaduría pública pues la desarrollé por muchísimos años. Y además me gusta mucho y en fin, todo lo que tú quieras. Pero ahí está esa parte. Entonces, si yo no realicé ese sueño que yo tenía, ¿soy pendejo? No. ¿Por qué? Porque yo tuve la capacidad de analizar y dije, sí, en efecto, es una carrera cara, porque yo ya empecé a comprar materiales, y dentro de las maquetas, un muñequito de este tamaño me costaba en aquel entonces como 40 pesos. Pero te estoy hablando de cuando yo estaba antes de entrar a la universidad, cuando estaba en prepa, y 40 pesos un muñequito así que iba a ir ahí en una maqueta. Un arbolito de este tamaño costaba también como 30 pesos. Entonces, ¿cuánto me iba a costar una maqueta total cuando la tuviera yo que hacer? Y en efecto, mi familia sí teníamos lo necesario, incluso un poco holgados, pero no como para pagar una carrera en donde tuviera yo todos esos elementos. Y que tampoco fui lo suficientemente decidido para decir, pues me meto a trabajar y yo me voy a pagar mi propia carrera. Y eso lo acepto ante ti el día de hoy. ¿Pero por eso soy pendejo? No. Tuve una conciencia. Y entonces, la técnica del oso, obténlo. No pude obtener arquitectura. Sustitúyelo, me voy a contaduría pública. ¿Qué pasó? Me olvidé de arquitectura y me fui sobre contaduría pública nada más. Y no soy pendejo. Simple y sencillamente soy Álvaro Patricio. Vamos a ver qué nos están diciendo aquí. ¿Qué nos estás diciendo? Más bien, muchos de ustedes. Ya tengo aquí ya muchos comentarios. Maritere Sánchez, buenas noches, maestro, muchas gracias. Carmen Espinosa también, un saludo, gracias. Marina Rodríguez, Marina, me acuerdo cuando estábamos allá en la secundaria, ahorita estamos hablando de la secundaria 72, y también de allá de nuestra querida compañía de luz. Lourdes Rodríguez, no me había fijado en mi diálogo interno. Claro, ahí nos vamos dando cuenta. María de la Luz Olivares, las comparaciones que hacen papás de los hijos, si se comete un error, ya no te quiero, y comprar su amor con sumisión. Tremendo eso, y tienes toda la razón, María de la Luz. Muchas gracias. Anabel Pérez, gracias, mi amor, también te amo, mi hija. Y gracias por todos los comentarios que me están haciendo, pero vamos a continuar rápidamente con esto. Entonces, el pensamiento crítico es, si lo puedes analizar, es porque puedes decidir también. ¿Cómo? A través de la conciencia. No eres un pendejo ni una pendeja. A través de la conciencia. El pensamiento mágico, claro que existe, y qué bueno. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente porque tú y yo tenemos imaginación. Simple y sencillamente porque, es más, cuando te dicen vámonos de vacaciones, inmediatamente empiezan a surgir imágenes de la imaginación, imágenes de dónde vas a ir.
¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿el pensamiento mágico existe? Sí, y qué bueno que existe. Pero también existe el pensamiento crítico, que es ese que nos permite juzgar, pensar, razonar y sobre esa base y con la conciencia decidir qué es lo que tenemos que hacer. Y existe el otro pensamiento, que es el otro opuesto que te decía el mágico, que es el realista. ¿Cuántas personas no te han dicho, Álvaro, ponte en la realidad de las cosas? Pon los pies bien firmes en el suelo y ve la realidad. ¿No estás viendo lo que está sucediendo? El pensamiento realista. Todos tenemos momentos de sensatez, momentos prácticos, momentos objetivos, sí. Pero ¿qué crees? Que con la conciencia de que la realidad, en ese pensamiento realista, la realidad de la que hablo es mi realidad. Por lo tanto, cuando a mí alguien me dice, es que Álvaro, ve la realidad. A ver, ¿cuál realidad quieres que yo vea? ¿La tuya? Porque yo tengo otra realidad. Y si tú quieres que yo vea la tuya, entonces estás tratando de lavarme el cerebro, de manipularme para que yo vea lo que tú estás viendo. Y yo no te estoy diciendo eso, pues yo tengo otra realidad. Yo estoy viendo otras cosas. Mis ojos, aunque estamos viendo lo mismo, mis ojos están viendo otras cosas totalmente diferentes a lo que tú estás viendo. Entonces, y esto lo hablamos hace 8 días aquí, por eso yo te decía hace un rato, la razón, la verdad y la realidad universalmente no existen, existen particularmente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia razón, cada uno de nosotros tenemos nuestra verdad y cada uno de nosotros tenemos nuestra realidad, pero es nuestra. Tú tienes las tuyas, tienes tu razón, tu verdad y tu realidad. Y el que está acá junto tiene su razón, su verdad y su realidad. Y el que está de este lado tiene su razón, su verdad y su realidad. Y todas son válidas. ¿Por qué? Porque están basadas en las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido. Ese es el pensamiento realista. Conciencia de que esa realidad que tú estás diciendo es tu realidad, no es mi realidad. Por lo tanto, al utilizar conscientemente estos 3 pensamientos, podemos en un momento dado, ahí sí, lavar nuestro cerebro. Si tú quieres lavar tu propio cerebro, utiliza los 3 pensamientos, el mágico, el crítico y el realista. Pero el realista el tuyo, no el que te imponga otra persona. Que quieras escuchar lo que te dicen los demás está bien, pero si tú quieres lavar tu propio cerebro, lávalo a través de estos pensamientos. El pensamiento mágico, el pensamiento crítico y el pensamiento realista. ¿Cómo? A ver, hoy por hoy en las redes sociales, ¿qué haces con un contacto que para ti es tóxico? Pues lo eliminas, así de sencillo. Ves a alguien que no te gusta, que hizo un comentario, que lo eliminas y se acabó. Igual acá. Todos esos pensamientos negativos, todos esos pensamientos tóxicos, esos pensamientos limitantes, paralizantes, elimínalos. Y tú vas a decir, ay, qué fácil, ¿no? O sea, tenemos que empezar a trabajar y tenemos que empezar por algo, y te voy a poner un ejemplo. A ver, yo conozco a muchas personas que para Año Nuevo, el 31 de diciembre, están lavando toda su casa y la pintan y la limpian por todos lados, y todos los muebles y de arriba para abajo, y está bien, perfecto. Cada cuando lavas tu cerebro, pero tú. No que otro venga a lavarte el cerebro, no, tú. ¿Cada cuándo lavas tu cerebro? ¿Cada año también? ¿O nunca lo has lavado? ¿Valdrá la pena? Pregunta despertador. ¿Valdrá, para que encuentres tu propia respuesta? ¿Valdrá la pena? Y al saber tu propia respuesta, tú vas a definir cuál es el camino a seguir. ¿Valdrá la pena separarse de grupos coercitivos, controladores, exigentes y manipuladores? ¿Valdrá la pena separarse de personas coercitivas, controladoras, exigentes y manipuladoras? Tú tienes tu propia respuesta. Yo simplemente hago la pregunta y la aderezo diciendo que es pregunta despertador para que pongas más atención y seas tú quien lo defina. ¿Haces de casualidad una lista de depuración emocional? Es decir, haces una depuración de todas las precauciones que tú tomas, haces una lista de todas las creencias negativas, de todos los hábitos negativos, haces una depuración de todas tus preocupaciones. ¿Cada cuándo te depuras a ti misma, a ti mismo?
Yo he escuchado mucho del famoso detox emocional, o sea, la depuración emocional. ¿Cada cuándo te depuras emocionalmente tú? Mira, se cuenta que había un árbol mágico en un gran bosque. Este era un árbol mágico que afuera tenía un letrero que decía: soy un árbol mágico, pero si dices las palabras mágicas. Y entonces un niño va atravesando por el bosque, ve ese gran árbol que además sobresalía dentro de los demás árboles por lo grande, lo bonito, lo excelso, llamaba la atención ese árbol. Y además con ese letrero que tenía ahí que decía: soy un árbol mágico si dices las palabras mágicas. Entonces el niño se para, ve el árbol, lee el letrero que está ahí, dice palabras mágicas, ya hace abracadabra. No pasa nada. No. Es que me faltó abracadabra, patas de cabra. Nada. No, palabras mágicas. Si es un árbol mágico y me está pidiendo que diga las palabras mágicas, ¿cuáles serán? Ya sé, supercalifragi. Nada. Entonces ya sé, supercalifragilisticoespilaridoso. Nada. Y entonces el niño ya medio desesperado dice: no, pues, ¿qué haré? Arbolito, por favor, dime cuáles son las palabras mágicas. Y en eso se abre una puerta, en el tronco del árbol se abre una puerta. Y entonces el niño se queda sorprendido, dice: pues, ¿qué fue lo que dije que se abrió? En efecto, este árbol es mágico. Y entonces entra, y una vez que entra, hay otro cartel adentro. Y ese cartel dice: sigue haciendo magia. Y entonces el niño dice: sigo haciendo magia, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Sigo haciendo magia? A ver, otra vez, supercalifragi. No, ¿qué fue lo que dije allá afuera? Abracadabra, no, tampoco esa. ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Qué fue lo que yo dije? Y no se acuerda qué es lo que yo dije. Dice: no, yo creo que pues le voy a tener que dar las gracias al árbol. ¿Por qué? Porque no me sé. Y en eso se enciende una luz que ilumina un gran camino. Y entonces el niño se queda nuevamente sorprendido, porque dije: ¿y ahora qué dije? Que se encendió esta luz y me está mostrando un camino. Y entonces el niño empieza a caminar por ese camino iluminado y llega a un gran salón que está en medio del tronco del árbol, y es un gran salón lleno, repleto, colmado de dulces y de juguetes. Y entonces el niño, una vez engolosinado, enjuguetado con todo lo que vio ahí, dice: ¿cuáles fueron las palabras mágicas que yo utilicé para que me llegara a suceder esto? Y por ahí se oye un murmullo que dice: por favor y gracias. ¿Qué pasaría si tú empiezas a lavar tu cerebro con estas dos palabras, y que para todo lo que tú vayas a pedir, tanto a la naturaleza, a Dios, a la vida, a la fuente, a las personas, por un servicio, lo pidas por favor? ¿Qué pasaría si también a Dios, a la luz, a la fuente, a la vida, a la naturaleza, a las personas, les das las gracias? Y son dos palabras con las cuales podemos empezar cada uno de nosotros, a través de la repetición, a empezar a lavar nuestro propio cerebro. Y una vez que lo lavemos a través de la repetición y que instalemos esos hábitos positivos dentro de nosotros, empezar a buscar otras palabras, pero unas palabras que vayan hacia nosotros, como para decir: cómo me amo, cómo me quiero. Y empiezas tú a seguir utilizando a través de tu pensamiento mágico todas estas palabras que van en beneficio tuyo, que signifiquen el quererte, el adorarte, el sentirte. ¿Para qué? Para que simple y sencillamente seas una mejor persona. Que al final de cuentas creo que es uno de los objetivos que tenemos todas las personas. Acuérdate que la felicidad es la suma de todos esos pequeños momentos
que cada uno de nosotros nos vamos construyendo durante la vida. Esos momentos mágicos, esos momentos que te hacen sentir bien, que te hacen sentir pleno, plena, simple y sencillamente que te hacen feliz. ¿Qué crees? Que esto se acabuche. Y si se trata de lavarte el cerebro, lávatelo tú. No permitas que nadie entre a tu mente a hacer absolutamente nada más que tú. Tú eres el lavador o la lavadora de tu propio cerebro. Te quiero agradecer el que hayas estado aquí. Muchas gracias y te espero el próximo jueves de mayo ya. Todavía no tenemos el calendario, ya mañana seguramente o el lunes ya va a estar apareciendo en redes sociales cuáles van a ser los temas que vamos a tratar durante el mes de mayo, pero yo estoy seguro que nos van a servir mucho a todos. Mientras tanto, yo te doy las gracias por haber estado aquí. Estoy muy contento y muy honrado, pero sobre todo muy agradecido, y simple y sencillamente te doy las gracias por estar aquí conmigo. Te mando un abrazo y un beso. Gracias por los mensajes y en un rato más te voy a leer y te voy a contestar. Gracias.